En este vídeo explico qué estrategia sigo yo para ahorrar, cosas que he ido aprendiendo tras muchísimo estudio de las experiencias de emprendedores, economistas, inversores y expertos en finanzas personales. Lo primero es separar los gastos útiles de los gastos inútiles. Un gasto inútil es aquel que no nos aporta beneficio, ni a nuestras finanzas ni a nuestra vida. Ejemplos de esto serían una casa de 4 dormitorios para una familia de 3 personas, pagar 100 euros al mes por tener más canales de televisión que solo vemos 1 hora al día, ir al bar todos los días por costumbre, etc. Yo considero como gasto útil un coche para ir a trabajar, un curso de especialización, unos buenos zapatos, una conexión a internet suficientemente buena, o incluso salir a tomar algo con la pareja o la familia, cosas que le aportan valor a mi vida, no necesariamente cosas que me dan dinero, porque el dinero, hermanos, opino que es un medio para alcanzar objetivos en la vida, no un objetivo vital en sí. Una vez definido lo que es un gasto inútil, ahora hablaré de lo que yo creo son los 4 pilares básicos del despilfarro a escala familiar. Primero, el ego. Hermanos, el ego nos lleva a gastar no porque nosotros o nuestra familia necesite o vaya a disfrutar algo, sino por compararnos a los demás, estableciéndonos como iguales o superiores a ellos. Para mí está claro que si quiero ahorrar, lo primero que debo eliminar son los gastos por ego, ya que todos y cada uno de ellos son inútiles. Unos ejemplos. Yo creo que comprarme un coche normalito para hacerme la vida más fácil o ir al trabajo puede ser un gasto útil, mientras comprarme un deportivo que tengo que pagar a plazos durante años es un gasto inútil por ego. También creo que hacer un viaje para desconectar del trabajo y disfrutar es un gasto útil, pero hacer un viaje a 5 capitales en 3 días, del que acabo destrozado, con el único objetivo de sacar fotos con las que impresionar a los conocidos, es un gasto inútil por ego. El segundo es ajustar gastos a ingresos. A veces oímos a gente que ha ganado enormes cantidades de dinero o que tiene empleos muy bien pagados, que no llegan a fin de mes o incluso están arruinados. Esto puede deberse a causas extraordinarias, pero a menudo es causado por ajustar sus gastos a lo que ganan, o incluso por encima de lo que ganan a costa de endeudarse, eliminando su capacidad de ahorro. En vez de eso, lo que yo intento hacer es separar un 10% de mis ingresos para ahorro, gastar lo que necesito del 90% restante y si sobrase algo, ahorrarlo. El tercero, gastos fijos. Todos conocemos estos gastos mensuales que nos ofrecen cargarnos a cuenta religiosamente, pequeñitos que casi ni se notan, hasta que los sumas y ves que se te va una parte importante de tu sueldo en cosas inútiles que realmente no necesitas. Cuando decidí seriamente ahorrar, lo primero que miré fue la lista de cargos a cuenta mensual y empecé a considerar uno a uno qué servicios realmente necesitaba. Se pueden eliminar muchos cargos recurrentes según nuestras necesidades, cancelar suscripciones, elegir una tarifa eléctrica más baja, dejar de ir al bar como una costumbre, dejar el tabaco, arreglar de una vez ese grifo que no cierra y gasta un montón de agua al mes, etc. El cuarto es compra impulsiva. Con comprar impulsivamente me refiero a comprar algo que no tenía planeado comprar y que no necesito, solo porque lo veo y me gusta, o está de oferta o rebajado, con lo que al gastar ahorro. Falso. En realidad estoy malgastando el dinero en cosas inútiles que no necesito. Esto me lleva a lo que yo distingo como cosas malas, cosas buenas y cosas caras. Cosas malas. Las compramos por ahorrar o por el placer de comprar una ganga. Acaban prácticamente sin usar o rotas al poco tiempo por su mala calidad. Lo considero un gasto inútil. Cosas buenas.
productos de calidad que van a durar y realizan el trabajo correcto para las que las compramos. Lo considero un gasto útil. Cosas caras son como las cosas buenas, pero tienen cierta exclusividad o valor de marca, o extras innecesarios para la función por la que los compramos. Son inútiles si buscamos ahorrar, obviamente. Así, la lista que yo me hice para ahorrar es: primero, no compraré cosas para igualarme o impresionar a terceros. Segundo, separaré siempre un 10% de mi sueldo nada más recibirlo. Del resto consumiré lo que necesito y si sobra algo lo ahorraré también. Tercero, reduciré los gastos mensuales a lo mínimo realmente necesario. Cuarto, sopesaré en cada compra la calidad y durabilidad contra el precio y evitaré productos con costes superfluos. Quinto, no me endeudaré, ya que pagaría intereses altísimos, salvo quizás para una hipoteca si decido comprar una vivienda habitual. Sexto, dejar vicios o adicciones si las tengo. Yo haría todo lo posible por dejarlos, ya que no solo arruinan la salud física o mental, sino también el bolsillo, como ocurre con el tabaco o el juego. Séptimo, trataré de conseguir que toda la unidad familiar entienda la necesidad de ahorrar y hacerlo juntos, ya que de nada sirve que uno ahorre si otro despilfarra. Si tenéis alguna duda o sugerencia sobre nuevos vídeos, hacednoslo saber en los comentarios. Asimismo, os invitamos a suscribiros y clicar en me gusta, ya que nos permite llegar a más gente. Hermanos, buena suerte a todos en vuestras inversiones.